Señoras, señores, bueno, una de las tecnologías transformadoras, uno de los elementos tecnológicos que protagonizan la digitalización, tal vez la más característica de todas, sea el IoT, el Internet de las cosas, la sensorización de nuestra industria y de nuestro mundo, el desarrollo de dispositivos que son capaces de capturar todo tipo de datos y que mediante su conexión a Internet y uso de otras tecnologías son capaces en tiempo real de ponerlos en condiciones de ser tratados y, por supuesto, almacenados. En el ADN de los profesionales de la calidad están los datos. Ha sido siempre una obsesión de los directivos de la calidad, de los directivos y profesionales de nuestra asociación. Los datos son imprescindibles para saber, para medir la calidad, para objetivar nuestras acciones y luego medir la eficacia de lo que hemos decidido hacer. Los datos de nuestros productos, de nuestros servicios, de nuestros procesos, de nuestros clientes y en este mundo 4.0 de los no clientes también. Los directivos y los profesionales de la calidad sabemos cómo de difícil era conseguir esos datos, datos correctos, datos fiables. Y la verdad es que esto del IoT, de la sensorización ahora, nos parece algo sobrenatural, algo verdaderamente mágico. Hoy tenemos con nosotros una auténtica autoridad en las tecnologías de la sensorización y de todas las tecnologías transformadoras que configuran la digitalización de nuestra industria, de nuestro mundo. Además de eso, es una emprendedora de éxito. Es cofundadora y consejera delegada de Libelium, empresa de alta tecnología con sede en Zaragoza. Entre otros títulos, tiene el de ingeniera en informática por la Universidad de Zaragoza. Es conferenciante internacional. Entre otros premios, el premio Rey Jaime I, el de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios y está entre las mujeres premiadas del Premio Mujeres Innovadoras de la Unión Europea. Es un placer presentarles a ustedes a Alicia Asín. Por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a los que se han quedado y no se han marchado todos. Como decíamos, hoy me toca hablar de Internet de las cosas, de tecnología conectada. Y lo hago pues con muchísima alegría. Es un placer total estar hoy aquí con todos vosotros como CEO de Libelium, pero también como emprendedora española, ya que el tema de emprendimiento es otro de los ejes de este congreso. Hoy voy a hablar de, dada la posición que tenemos como una empresa que se fundó hace 13 años, es decir, somos, no sé ya si se nos puede llamar startup, somos una empresa vieja en lo que es las nuevas tecnologías y sobre todo el IoT, incluso mucho antes de que este término existiese. Y como decía, voy a intentar dar una vista panorámica de cuáles han sido los comienzos, en qué estado está la tecnología hoy en día y qué podemos esperar de ella, sobre todo del futuro, y qué podemos aprovechar hoy. Y como además decía, el otro tema recurrente del Congreso está siendo el emprendimiento, pues lo voy a mezclar también con la evolución que nosotros hemos ido teniendo como empresa. Así que empezamos por una visión. Todas las empresas empiezan siempre con una visión. Esta fue la nuestra. Un mundo totalmente conectado donde pudiésemos comunicar el mundo analógico, el mundo físico, con el mundo digital. ¿Para qué? Bueno, pues para poder hacer que las cosas hablen y de alguna manera darle sentidos a Internet, que Internet pudiera ver por nosotros, pudiera escuchar por nosotros, pudiera sentir niveles de contaminación. Y tenemos un montón de aplicaciones totalmente diversas y heterogéneas que salen de aquí. Si intentamos sacar lo que sería
denominador común de todas las aplicaciones que tenemos en esta infografía detrás de mí, veríamos que siempre hay tres cosas comunes. Tenemos sensores, porque al final algo, una magnitud tenemos que medir. Tenemos protocolos de comunicación, sistemas de comunicación ya sea inalámbrica o cableada, pues Wi-Fi, 3G, Bluetooth, lo que sea, que nos permitan llevar todos esos datos desde donde se están produciendo hasta Internet. Y luego tenemos los sistemas de información, que son los que se van a encargar de transformar todos esos datos en información. Y esto es muy importante porque el medir y almacenar toneladas y toneladas de datos no sirve absolutamente para nada, por muy bonitos que tengamos los indicadores y los cuadros de mando, si a todos esos datos no se les da un contexto. Y si a todos esos datos no se les aplica el expertise del negocio al que lo estamos aplicando para poder extraer información concluyente y sobre todo útil. Pero todo esto, que hoy es la conclusión de producto 13 años después, tuvo un comienzo hace 13 años. Y hace 13 años, Libelium era una empresa que yo llamo WYSIWYG, como los procesadores de texto, que eran what you see is what you get. Exactamente esto. Dos emprendedores que acabábamos de terminar la universidad y que teníamos la idea, la ambición de crear nuestro propio destino, hacerlo con tecnología punta y, sobre todo, hacerlo sin salir de nuestro país y, en nuestro caso, además, sin salir de nuestra ciudad. Así que, bueno, 2006, por ponernos un poco en contexto, era un año donde el iPhone todavía no había salido, Facebook todavía no era la red social hegemónica por excelencia y España, por qué no decirlo, tampoco era un país de startups ni donde se soliese escuchar esta palabra muy a menudo. Así que nosotros nos dedicábamos a buscar asesoramiento y consejos un poco en lo que teníamos a mano, que eran pues las organizaciones tanto del ayuntamiento, del gobierno autonómico y demás, que generalmente pues bueno, eran cursos y formación para gente que quería montar un bar, un taller de chapa y pintura, un despacho de abogados, cosas así, ¿no? Y un poco recopilo la retahíla de mitos que fuimos recopilando durante todo ese tiempo, ¿no? Desde que era una tontería intentar hacer algo que fuese transversal, hacer algo como nosotros pretendíamos, algo que resolviese esa interoperabilidad, esos sensores que pudiesen servir para cualquiera de las aplicaciones que he mostrado en la primera infografía, que necesitábamos inversores y que desde luego los inversores y la tecnología, eso estaba en otro sitio que era Silicon Valley, que aquí no había nada que hacer, y que empezásemos local y que luego ya pensásemos en el resto del mundo, ¿no? A todos aquellos que nos decían, sobre todo, que lo que había que hacer era una red social o algo de software y que estábamos locos si queríamos ser los que hiciésemos el hardware, los sensores, nosotros les respondíamos con la traducción de esta visión, ¿no? Yo siempre pienso en los pioneros de la era del ferrocarril y yo no creo que tuviesen problemas a la hora de crear las empresas de infraestructura ferroviaria. No creo que hubiera inversores que decidieran en aquel momento decir, verás, es que preferimos invertir en los que van a hacer una web para vender los tickets de todos los viajes de tren, o los que van a tener la concesión de cafeterías y servicios que se van a poner en las estaciones. Eso hubiera sido una tontería, pero a veces hay cosas que trasladamos del pasado, las actualizamos y sí nos parecen entonces muy lógicas. Y a nosotros nos parecía que una revolución como esta, como la revolución del Internet de las cosas, sobre todo iba a requerir también infraestructura. Y en este caso son sensores. Necesitamos
si necesitamos explotar esos datos, necesitamos crear riqueza extrayendo información de todos esos datos, necesitaremos algo que realmente los lea, ¿no? Y era nuestra visión. Así que en nuestro caso, un caso también atípico, nos plantamos ante una disyuntiva de levantar dinero en un momento en el que probablemente no lo hubiéramos conseguido, o hacer un pequeño rodeo. La suerte que tuvimos en nuestro caso es que como empresa empezábamos muy pronto. Como decía, es que ni siquiera el término IoT existía y el mercado estaba en una fase todavía muy incipiente. Así que lo que teníamos es algo que generalmente no se tiene, que es tiempo. Lo que nosotros decidimos fue capitalizar los resultados tempranos de esa I+D. Es decir, en vez de estar durante 3 años, que es lo que nos costó desarrollar la plataforma de sensores que hoy comercializamos en todo el mundo, lo que hicimos fue ir desarrollándola por partes, por trocitos, y ponerla a la venta con otra marca, que se llamaba Cooking Hacks, y para otro público objetivo, es decir, universidades, centros de investigación, incluso makers, gente que quería cacharrear y jugar con la electrónica. ¿Y esto qué nos permitió? Bueno, pues en primer lugar, empezar a facturar a los 6 meses de haber abierto la empresa, algo que es fundamental para empezar a generar recursos y empezar a conseguir tener una bocanada de aire para poder seguir en marcha. Y en segundo lugar, y mucho más importante, nos permitía estar en contacto ya con el mercado, con esas universidades, esos investigadores que estaban probando esos primeros prototipos de nuestro producto y que nos daban feedback y nos daban sugerencias de cómo mejorarlo, de qué cosas habría que eliminar, qué cosas había que tener en cuenta para una posible versión, incluso a veces nos detectaban hasta fallos. Después nos apuntamos a un montón de premios, a todos los premios habidos y por haber sobre investigación, emprendimiento, etcétera, etcétera. No solo por conseguir los recursos que venían asociados, sino también por la validación que eso te daba del modelo de negocio. Al no tener inversores, al no tener un consejo con inversores y ser solamente 2, para nosotros el consejo externo era todavía mucho más importante y si venía de jurados de premios de prestigio, pues todavía más. Y por último, contamos con lo que de verdad a nosotros nos supuso un antes y un después, que fue una ayuda del CEDETI para la creación para el desarrollo de la empresa en forma de 2 préstamos Neotec, que yo creo que es, hay que decir, una de las mejores, si no la mejor ayuda que hay en estos momentos en España para el emprendimiento. Y en 2009 lanzamos nuestra plataforma profesional. Claro, teníamos la suerte de tener un bagaje en nuestro haber de relación con universidades y centros de investigación. Y esto fue vital durante los primeros años, porque los primeros años verdaderamente en un mercado que estaba, pues en estos años, 2009, 2013, lo que el estado del mercado realmente era el movimiento maker. De repente se puso de moda las plataformas de crowdfunding, de repente se puso de moda hacer hardware, ya no era algo horrible, el hardware era sexy de nuevo. Y la investigación y todos los proyectos sucedían en las universidades. Y esto era, si tú ponías IoT, realmente todo lo que ibas a encontrar estaría relacionado en su mayoría con universidades. Y llegamos a este momento, marzo de 2011, donde Fukushima sufrió el tsunami que provocó una fuga de radiación nuclear en su central. Y aquí desarrollamos nuestro primer proyecto de responsabilidad social corporativa, incluso sin tener conciencia de lo que eso significaba. Nos propusimos el poder desarrollar unos sensores que fueran portátiles, que fueran inalámbricos y, sobre todo y más importante, que fueran accesibles y asequibles tecnológicamente
para cualquiera, con el objeto de que cualquiera en Fukushima y alrededores pudiera medir por sí mismo esos niveles de radiación. Así que en colaboración con el Tokyo Hackerspace desarrollamos estos dispositivos sensoriales. En apenas 3 semanas mandamos la primera tirada y desde allí pues, se distribuyeron a diferentes centros de formación. Y ahí terminó nuestra aportación. Pero lo que pasó después fue increíble. Y a día de hoy, que han pasado 8 años, para mí todavía es una de las historias más potentes sobre el IoT que conozco. Y es que de repente encontramos una plataforma de datos abiertos, de Open Data, en Internet, que estaba recogiendo los datos de todas las personas que tenían uno de estos sensores o un sensor de radiación que no fuese el nuestro, pero lo que había sucedido es que se había creado un movimiento ciudadano que estaba compartiendo los datos de radiación en tiempo real y que era totalmente independiente, tenía una infraestructura de sensores totalmente independiente a la que pudiera tener la empresa, el gobierno, los medios, etcétera, etcétera. Este día yo lo recuerdo como el día que realmente entendí lo que la tecnología podría hacer por empoderar a las personas en las ciudades. Y sobre esto vamos a volver un poquito más tarde. Los siguientes años, 2009, 2013, fueron cruciales para nosotros como empresa, donde íbamos de startup a empresa, con todo lo que eso implicaba, pero también en el mercado. Porque fueron los años de los grandes pilotos, de donde salieron todos los proyectos icónicos en España, como Smart Santander, Málaga, proyectos que se hicieron en Salamanca, Valladolid, Barcelona también. ¿Y por qué? Pues porque realmente en España se conjugó un montón de elementos que hicieron una especie de tormenta perfecta. Por un lado, estábamos en los peores años de crisis, con lo cual muchas personas que no se hubieran planteado nunca emprender, pues de repente ya no veían que comparativamente eso fuese tanto riesgo. Se crearon muchísimas empresas, muchísimas startups en España dedicadas a innovar, a desarrollar dispositivos como nosotros, a desarrollar plataformas de cloud de visualización de esos datos, empresas que se dedicaban a la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Las universidades y las grandes empresas buscaban financiación de donde se pudiera conseguir, ¿no? Y en aquel momento hubo una gran confluencia de fondos europeos con destino España que canalizaban estas universidades y muchas veces se apalancaban con grandes empresas. Pero claro, el resultado de todo esto es que luego se ha creado y ese ecosistema nos lo hemos quedado. Las empresas innovadoras se han quedado. La relación forzosa que se estableció entre esas empresas pequeñas y las grandes empresas, que a veces eran las que tenían los concursos y las que tenían los proyectos de innovación y se veían forzadas a colaborar con estas empresas pequeñas, también se ha quedado. Y también las universidades, que fueron muchas veces las canalizadoras de esos fondos, se han quedado con esa herencia. Claro, estos años, si miramos atrás a las noticias que había y demás, fueron unos años agridulces, porque cuando tú estás haciendo un piloto de una tecnología en un laboratorio o en una empresa, lo normal es que pasen cosas como que aquí yo tengo los dispositivos funcionando, salga a la calle, que son 3 pasos nada más, me plante aquí y dejen de funcionar. Y esto pasa absolutamente siempre. Y lo más desesperante, lo más frustrante es que tú vuelves a meterte encima en tu laboratorio 3 pasos más adentro y vuelve a funcionar, con lo cual no puedes replicar el fallo. Claro, en una ciudad tenemos un entorno vivo. Hay vías de tranvía, hay cables de iluminación, pero también el propio proceso de probar la tecnología es súper agresivo y súper visible delante de todos los ciudadanos. Es decir,
Si tú estás poniendo sensores en la calle, todo el mundo lo está viendo. Todo el mundo buscará en la web del ayuntamiento qué proyecto se está haciendo, de qué está sirviendo, si se pueden ver esos datos o no. Y en esos momentos en los que la tecnología está en una fase totalmente incipiente, donde lo normal es que haya 1000 fallos, no es lo mismo innovar en una empresa puerta cerrada, donde como mucho se puede llegar hasta el comité de dirección y que como mucho pueda rodar alguna cabeza, que no que toda una ciudad se dé cuenta de que hay un proyecto que a lo mejor no está terminando de funcionar. Y esos fueron unos años que yo creo que pusieron a prueba a toda la industria y donde se desarrollaron todas las conversaciones necesarias entre empresas tecnológicas, empresas implantadoras, administración, que tenía que terminar de entender eso de una Smart City, exactamente qué era y qué implicaba. Hay que cortar la calle para poner los sensores, ¿no? Pero va a tener interferencias, cómo se instala, cómo se va a mantener, cuál es la precisión de todos esos sensores. Fueron momentos de, sobre todo, muchísimas más preguntas que respuestas en aquel momento. Y entonces llegó 2014, que fue un momento en el que, bueno, parece que empezamos a solventar todos esos primeros problemas. Y a nosotros, a nivel de empresa, también fue un momento importante porque fue el momento donde nos dieron el premio Joven Empresario, que era la primera vez que en vez de emprendimientos, que en vez de llamarnos emprendedores, nos llamaban empresarios. Yo recuerdo que en aquel momento, en plena crisis, yo subí muy emocionada al escenario a decir lo agradecida que estaba y lo sobrecogida que estaba por aquel premio. Y además dije que, bueno, que los premios, un premio así uno se lo merecía el día que era capaz de contar cómo había salido de su primera gran crisis y que era algo que a nosotros todavía nos faltaba. Bueno, uno reta al destino y el destino responde. Una semana más tarde, 7 días más tarde, se nos quemó todas nuestras instalaciones. Afortunadamente esto pasó de noche, con lo cual no hubo daños personales, no nos afectó a los servidores de datos, pero sí, el almacén fue siniestro total, no se pudo salvar absolutamente nada y durante varios meses pues tuvimos que estar medio en casa, medio en las naves de alrededor, etcétera, etcétera. Pero bueno, de todas las crisis uno tiene siempre oportunidades y en nuestro caso yo siempre recuerdo esta frase de Churchill, que es una de las personas que representan la resiliencia, que bueno, yo creo que esto lo podemos aplicar en nuestras empresas, en nuestros proyectos, en nuestro propio país, en todas partes. Al final, bueno, pues el éxito no es final y el fracaso no es fatal. Lo que importa aquí es el seguir trabajando todos los días, ¿no? Y creo que es un mensaje de resiliencia inevitable. Dicen, hay que ser resiliente. Bueno, yo creo que es que no hay ninguna alternativa a la resiliencia. Así que, bueno, pues en vez de entrar en histeria y echarnos a correr, pues decidimos ponernos manos a la obra y ver qué había que cambiar y qué aprovechábamos de toda aquella mala situación. Así que nos movimos a nuevas instalaciones, pero también los cambios físicos, esto que se habla muchas veces en las organizaciones, del poder que tiene la escenificación del cambio, ¿no? Porque hay veces que viene un consultor o un gurú y dice, bueno, lo que hay que hacer es para que este equipo empiece a trabajar, los vamos a cambiar a todos de sitio, los vamos a cambiar de planta o demás. Dice, bueno, pero ¿y solo vamos a hacer eso? Bueno, es que eso ya les va a cambiar el chip, ¿no? Y es verdad, porque tú cambias de ambiente, cambias de entorno y tuvimos la suerte de que esto nos vino en un momento en el que había que cambiar
y el mercado demandaba otro tipo de cosas. Ya no demandaba innovación cada 6 meses, ya no demandaba que sacásemos continuamente nuevos sensores al portfolio, ni que continuamente estuviésemos sacando el nuevo protocolo de comunicación integrado en nuestra plataforma, sino que se demandaban cosas como precisión en las medidas de los sensores, calidad en estas medidas, que los dispositivos fueran robustos, que los costes de mantenimiento y de instalación se minimizasen, que fuesen muy sencillitos de reemplazar una batería o de reemplazar una sonda de sensor en caso necesario. Y todo eso es un cambio que empezó a demandar el mercado en aquel momento y que nos tocó a nosotros reorganizarnos, transformar nuestra empresa totalmente de una empresa que buscaba innovar continuamente y muy deprisa, en cambiar y quitar un poquito de rapidez y poner un poquito más de foco en la parte de calidad. ¿Y qué tipo de proyectos salieron de ahí? Pues, por ejemplo, proyectos de monitorización de calidad de aire. Este es un proyecto que hicimos en Glasgow, donde lo que buscaron era ya no equipar las farolas o diferentes zonas de la ciudad con sensores de calidad ambiental, de contaminación, sino, ¿por qué no poner un sensor en una furgoneta que se vaya desplazando por toda la ciudad y de esta manera nos cree un mapa en tiempo real de la contaminación y minimizando los recursos? O este otro proyecto que hicimos en Vietnam es un proyecto donde en un principio la motivación vino de una piscifactoría, donde nos decían que su problema era que debido a problemas de calidad de agua llegaban a perder hasta un 40% de los peces, de las pangas que estaban criando. Claro, el tener que, muchas veces en estas zonas, el desplazarse hasta donde están las piscifactorías en todo momento para poder saber si el agua está en unos niveles de calidad aceptables o no, para aplicar los tratamientos en consecuencia y poder hacerlo en todos los tanques que uno dispone, puede no ser una tarea muy sencilla. De esta manera, lo que hacíamos era monitorizar esos niveles de calidad de agua de forma que el piscicultor podía tener esa información en tiempo real y desplazarse únicamente cuando tenía que aplicar un tratamiento. Este proyecto empezó motivado por una motivación de incrementar la productividad y minimizando las mermas que tenían en los tanques, pero a mitad de este proyecto surgió la prohibición de la Unión Europea de importar panga de Vietnam, con lo cual ha cobrado una dimensión totalmente diferente y ahora es un proyecto que se está llevando a nivel nacional porque ya no hay un único foco de minimizar las pérdidas e incrementar esa productividad, sino también de demostrar a los clientes finales, a los usuarios finales, cierta trazabilidad y nivel de calidad del producto que quieren exportar. Viñedos, la agricultura de precisión es uno de los sectores donde probablemente más recorrido, junto con Industria 4.0, tenemos de aplicación en el IoT. No solo por la reducción de recursos, que podemos, sabiendo los niveles de humedad que hay en el suelo, podemos ahorrar y los niveles de evapotranspiración que vamos a tener, podemos ahorrar entre un 20 y un 30% de los recursos hídricos que se necesitan para regar. Pero es que además, sabiendo la humedad y la temperatura de la Tierra y un par de parámetros atmosféricos más, podemos saber la probabilidad de que sucedan un montón de plagas y, por lo tanto, ahorrar en el uso de fertilizantes, si no es estrictamente necesario, y ahorrar también la contaminación que estos fertilizantes suponen de las aguas subterráneas. Y a más, podemos incluso saber
con sensores que se llaman dendrómetros, que se abrazan a los troncos de las cepas, podemos saber, en función del grosor que tiene este tronco, el nivel de agua que está captando y, por lo tanto, el nivel de azúcar que puede tener la uva. Con lo cual, podemos incluso diseñar un vino a la carta y poder elegir nosotros el momento en el que podemos recolectarlo. En movilidad, y era una de las primeras fotos que había puesto, tenemos la aplicación de Smart Parking, que yo creo es una de las más icónicas en los proyectos de Smart Cities. ¿Por qué? Pues porque reúne lo que para mí son 3 pilares en todo proyecto de Smart Cities. En primer lugar, mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Si nosotros tenemos sensores en las plazas de aparcamiento que nos dicen de manera sencilla cómo podemos llegar fácilmente desde donde nosotros estamos hasta un aparcamiento libre, pues estamos ahorrando años de vida y de estrés que pasamos en nuestros coches en un atasco buscando un aparcamiento. Pero también estamos ahorrando emisiones de CO2 que no tenemos por qué echar a la atmósfera y estamos mejorando la sostenibilidad de nuestra ciudad, segundo pilar de los proyectos Smart City. Y por último, estamos ahorrando dinero nosotros porque estamos ahorrando en combustible, pero es que la ciudad, el ayuntamiento, está maximizando los ingresos que obtiene en sus zonas de estacionamiento regulado. Pero al final lo que la ciudad quiere es tener con toda su oferta de recursos pagada, a ser posible, el 100% del tiempo para maximizar los ingresos que está recibiendo por parte de los ciudadanos. Y de esta manera se pueden confluir estos 3 beneficios en una única aplicación. Y por último, este es un proyecto que yo le tengo mucho cariño porque yo soy de Zaragoza y lo hemos hecho en el Museo de Huesca. Este es un ejemplo donde hemos utilizado tecnología IoT para monitorizar obras de arte. A mí me gusta este proyecto porque lo hemos hecho cerca de casa, porque a mí me apasiona el arte y me parece muy humano el que podamos conseguir que la tecnología del siglo XXI se utilice en favor de preservar obras de arte del siglo XI, como es este caso. Pero también porque representa muy bien ese cambio de la diferencia entre IoT y sensores habituales que hayamos podido conocer hasta ahora. Hablando con el director del museo, yo decía, bueno, pero ¿realmente esto no estaba ya? No, si yo he visto en un montón de museos que hay máquinas que están registrando pues imagino, humedad, temperatura y demás. Me decía, sí, esto existe porque es totalmente necesario, pero a día de hoy, en la inmensa mayoría, todavía tienes que llegar hasta la máquina en sí, agacharte, poner un pendrive, recogerlo, irte hasta un ordenador y entonces ver si la pieza del museo se está exponiendo a unos niveles de humedad y temperatura adecuados o perniciosos. Claro, el nivel de actuación, y esto es lo que la diferencia que vemos en muchísimos proyectos de Industria 4.0. El tener algo sensorizado no es ninguna novedad, pero el tenerlo en tiempo real y, sobre todo, tener protocolos definidos y personal encargado de vigilar esos datos y de incorporar la vigilancia de esos datos en su hacer diario, esa es la verdadera diferencia que vemos en los proyectos de Industria 4.0. Por eso mucha gente cuando escucha sensores, industria y demás, dicen, pero bueno, ¿dónde está la revolución? Si los sistemas, si estos se han llamado sistemas SCADA y han existido de toda la vida, ¿no? Bueno, pues la diferencia está en que antes los sensores que se ponían en las industrias, en las fábricas, le interesaban al jefe de producción, al jefe de mantenimiento y poco más. Y ahora lo que se está buscando es la digitalización de todo ese proceso productivo. Es decir, eso pasa a ser importante
a nivel de comité de dirección. ¿Por qué? Porque podemos tener indicadores también de nuestro proceso productivo, por supuesto, que le interesan al responsable de operaciones, pero también de la calidad del ambiente en el que están nuestros trabajadores, que le interesa el de recursos humanos. Si tenemos un proceso que puede ser nocivo con el medio ambiente y llevamos medidas a cabo para intentar minimizar ese impacto, a nuestro responsable de medio ambiente le va a interesar que se mida también ese impacto y todo eso lo vamos a tener que medir. Y también podríamos seguir hablando de cómo a nuestro director financiero le va a interesar mucho saber la rotación que tiene nuestro inventario para poder saber cómo valorar esos activos en el balance. Es decir, en el momento en el que esa información pasa a un nivel superior para ser examinada, estamos hablando de una digitalización en nuestra empresa y una verdadera transformación. Y por último, hemos hablado del comienzo, hemos hablado del presente, todo esto son proyectos que se están llevando a cabo hoy en día. Por último, quiero terminar con una vista hacia el futuro de cuáles pueden ser los retos. Si hay gente aquí en el público que están en este sector y que están observando el IoT desde hace tiempo, verán que estamos en un momento donde todavía hay pilotos, que a veces parece que cuesta arrancar. Y lo que nosotros nos planteamos fue hacer una encuesta a principios de año, donde gracias al gran ecosistema de partners que tenemos, conseguimos entrevistar a 250 empresas de todo el mundo. Nosotros tenemos clientes en 140 países, con lo cual podíamos tener una visión muy global. Y como nuestros sensores son totalmente transversales, pues también teníamos una visión de diferentes sectores. Y el resultado fue que, en primer lugar, como comentaba, tenemos un mercado donde podemos destacar los proyectos en Industria 4.0 y también en agricultura, pero yo creo que la verdadera noticia y la verdadera conclusión de este gráfico es que tenemos un mercado muy, muy, muy fragmentado. Es decir, esta revolución está pasando en todas partes y aunque tenemos algún sector un poquito más destacado, es una revolución que está pasando de una manera bastante igual en los diferentes sectores. La mayoría de los proyectos son todavía pruebas de concepto. Después de entrevistar a casi 650 personas, pues solamente el 12% estaban haciendo esos grandes proyectos de miles de sensores. ¿Por qué? Pues porque estamos recogiendo, estamos en ese momento donde se están poniendo todas las piezas del puzzle en orden. Hemos visto cómo en los años hasta 2013 más o menos han sido unos años intensos en testeo de tecnología, en que las cosas funcionasen. Y esto muchas veces dice, bueno, yo entiendo que cuando alguien pone algo en una página web y me lo dan, yo entiendo que funciona. Bueno, cuando estamos hablando de tecnología recién sacada del horno, eso no tiene por qué ser así. Ahora hemos conseguido un momento en el que la tecnología es madura. Los primeros pilotos prácticamente son para ver si una empresa es capaz de hacer funcionar eso. Yo lo pongo en una pecera, en una sala de reuniones y estoy monitorizando a ver si soy capaz de hacer que esto funcione. Luego ya veremos si esto funciona, lo llevaremos a haremos un piloto y lo pondremos en una piscifactoría en un tanque de verdad. Y ahora estamos en el momento en el que ya sabemos que esto funciona, simplemente hay que terminar de encontrar el modelo de negocio y estamos en el momento de escalarlo. Cuando preguntamos cuáles son las principales barreras, que es la pregunta del millón que todo el mundo del sector se hace, pues en primer lugar nos salía la conectividad, después la integración de los dispositivos de hardware, la interoperabilidad, seguridad y el coste. Y si me permitís, yo realmente resumiría que los tres primeros están hablando de lo mismo. Están hablando de interoperabilidad. Como decía, tenemos un mercado
donde han salido muchísimas empresas especializadas en hacer sensores, empresas especializadas en hacer software, empresas que hacen conectividad. Tenemos una amalgama de actores en el ecosistema que es muy grande, lo cual es muy bueno para fomentar la competencia, fomentar la innovación, pero también esa fragmentación nos obliga a que haya mucha más interoperabilidad, a que se busquen estándares y a que se busque mucho más consenso en la industria. Son los signos de nuestros tiempos, vaya. Y la parte de seguridad, que es uno de los aspectos que más relevancia yo encuentro que se tiene en las conferencias y demás, pero que menos veo aplicada en la práctica. Cuando se publican noticias, cuando hablas con clientes, todo el mundo está muy preocupado por la seguridad. Todo el mundo quiere saber si los dispositivos se pueden cifrar, si puedes implementar protocolos de autenticación, protocolos de evitar que haya inyección de datos espurios. Y sin embargo, luego vemos que en los pilotos y en los primeros proyectos pequeñitos casi nadie está aplicando estas capacidades dentro de la red. Y os diré por qué lo sé. Nosotros tenemos un foro para nuestros desarrolladores donde hay miles y miles de hilos preguntando por la configuración de los sensores, por cómo programar el dispositivo para que la batería dure más, etcétera, etcétera. Y luego hay un apartado especial solo para la parte de seguridad. Apenas hay preguntas. ¿Significa que está súper bien explicado y que resulta que nadie tiene dudas en esa parte? A mí me parece que no. A mí me parece que más bien es un reflejo de que apenas se está poniendo en práctica. Y creo que cuando se habla de seguridad está muy bien que se reclame los principios de seguridad security by design, es decir, pues los dispositivos los fabricantes tienen que hacer tecnología que esté segura por diseño, pero luego los que lo ponen en marcha han de implementar todos esos mecanismos, han de integrarlos en los sistemas en los que los ponen en marcha. Y los usuarios finales tenemos que exigir que eso se haga y luego tenemos que cumplir con todas las recomendaciones de seguridad que nos están dando. En cuanto a la conectividad, esto lo hicimos lo hicimos a principios de año, todavía no había habido tantas noticias sobre 5G como ha habido, pero como vemos, no hay un claro protocolo de comunicación ganador y tampoco hay un claro perdedor. Es decir, cuando se habla del 5G y las oportunidades que nos va a traer, yo pienso que verdaderamente va a permitir un montón de aplicaciones que ahora no son posibles en IoT, todas aquellas que requieren tiempo real y una respuesta, una latencia bajísima, que requieren una respuesta inmediata para ser posibles, pero hay muchísimas otras donde eso no es crítico y no es necesario. Es decir, no es una barrera para los proyectos a día de hoy que no tengamos despliegues de 5G. En cuanto al dónde prefiere la gente almacenar sus datos, a mí me sorprendió que, aunque la inmensa mayoría prefiere una plataforma cloud que sus propios servidores, todo el mundo confía en almacenar toda su información en la nube y delegar todo ese mantenimiento de servidores en un tercero. No está tan claro que la ganancia entre si preferimos un desarrollo de una plataforma cloud existente, un tipo Amazon, Azure, Alibaba, etcétera, etcétera, o una aplicación software propietaria. Y esto a mí me parece que sí es algo que puede estar frenando
el desarrollo en estos momentos, porque los desarrollos de estas aplicaciones cloud pueden ser proyectos auténticamente faraónicos. Y si uno no puede lanzar su modelo de negocio hasta que no lo tiene diseñado, es una auténtica barrera que le pone en un par de años para estar en mercado. Y por último, me parece especialmente curioso que la gente nombra como dificultad saber qué parámetros medir. Y creo que esto es positivo que hayamos llegado ya a este punto, porque lo que representa es que ya nos hemos dado cuenta de que la tecnología está funcionando, de que hemos identificado perfectamente cuáles son los problemas técnicos y de integración, de fragmentación que tenemos en nuestros sistemas, y ahora de verdad nos damos cuenta que cuando la tecnología tiene que dejar de ser un fin y ser un medio para resolver problemas en cada una de las industrias, lo que las empresas tecnológicas se dan cuenta es, bueno, pero yo sé hacerle un sistema de riego inteligente a un agricultor. Lo que no sé es cuál es el nivel óptimo de humedad al que yo tengo que lanzar los aspersores. Es decir, tenemos en estos momentos un hueco entre la industria tecnológica, que es capaz de desarrollar todas las soluciones, y los diferentes verticales, que son los receptores de esa información, y los que van a ser usuarios de la tecnología como herramienta, nunca como fin, que son los que tienen el conocimiento de cómo transformarle esos datos en información y, en resumen, cómo hacer que esto sea valioso. Es el último golpe que nos falta, el último empujón que verdaderamente le falta a la industria. El dejar de intentar desarrollar, que las empresas tecnológicas desarrollen aplicaciones para un viñedo, para una piscifactoría o de movilidad, si no lo están haciendo en colaboración con esas personas, esas empresas que están en el mercado y que van a ser las verdaderas usuarias. Y por último, la precisión versus la duración de las baterías y de los dispositivos. Es cierto que es importante que cuando alguien pide duración, es algo que a todos os puede parecer muy obvio, ¿no? Es decir, bueno, pues claro que si estamos hablando de que algo que funciona con baterías y tiene que estar colocado en lugares a veces de difícil acceso, que menos que tenga una duración de batería más que razonable, y que eso sea, de hecho, uno de los principales objetivos del fabricante cuando lo está diseñando. Pero esto no siempre ha sido así. En 2014, 2013, esto no era siquiera un parámetro. A la gente no le importaba que las cosas pudiesen durar 6 o 12 meses. ¿Por qué? Pues porque estábamos en una fase de pruebas de concepto. Nadie pensaba que esto tuviese que durar realmente más de 6 meses o un año. Y ahora, el hecho de que esto sea una de las principales preocupaciones demuestra una vez más que sí estamos en esa fase donde estamos a punto de desplegar todos esos largos, grandes proyectos. Por mi parte, nada más por hoy. Yo espero que con todo esto que ha sido muy denso, haber podido transmitir un poco sobre este estado del IoT y, sobre todo, una mirada positiva sobre una tecnología que puede transformar totalmente cualquiera de nuestras industrias y que nos puede suponer muchísimas oportunidades de negocio y de crear riqueza para todas nuestras empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Bueno, ahora solo unas recomendaciones logísticas. A continuación vamos a tener un receso para tomar un café. Les recomiendo también que visiten las exposiciones de nuestros impulsores. Les recuerdo también que a las 12:20 deberán trasladarse a las salas temáticas. Tienen en su acreditación que han traído impresa la sala a la que se inscribieron.
A la terminación de las salas temáticas tendrán entonces un cóctel a su disposición y retomaremos la sesión de tarde a las 4 menos cuarto, para la mesa redonda Los CEOs ante la transformación digital. Muchas gracias.